que el amor es el odio, y así, te dan vuelta todo para que tú creas todo lo contrario de lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Y esta es una táctica muy antigua. Al que no es fascista, lo atacan de fascista, pero los fascistas realmente son ellos. Y queda en evidencia no solo en sus ideas, sino en la forma en cómo se comportan y lo que apoyan. Porque cuando tú ves un régimen como el de Maduro, apoyado por la izquierda latinoamericana, por ejemplo, ¿quién es más parecido al fascismo o a la dictadura de esa naturaleza? ¿Un presidente liberal que no le está persiguiendo los derechos fundamentales a la gente como Milei? Buena gente, los saluda Eduardo Luz, chiquillos. Vamos a ver una entrevista de Axel Kaiser con un periodista anti-Milei donde le dice de todo. Es más, dijo de que ya no estamos en tiempos de ser políticamente correctos y defendió a Javier Milei y de paso le pegó un palazo al comunista de Gabriel Boric. ¿Ya? Sí. Cuando tú realmente te crees eso, tú vas a actuar, y esto lo... Y que el empresario, por ejemplo, es un chupasangre. Es un chupasangre, exacto. La idea de que el empresario es un chupasangre, tú lo ves ya en Karl Marx, es el que populariza esto. Él le da esta... Esto viene desde chiquito. Exactamente. Te van metiendo... Esto es de la esencia del pensamiento de izquierda. Entonces, eso justificaría, desde el punto de vista de ellos, la revolución violenta, porque en vista que estás en un sistema explotador que te deshumaniza y que te esclaviza, porque esa es la visión de esto, sí, claro, y te extrae a ti la ganancia para beneficiar a unos pocos, tú tienes el legítimo derecho de tumbar el sistema por la vía armada. Y esto fue predominante en América Latina en la década de los 60, en el tiempo de la Guerra Fría, digámoslo así, ¿no? Ahí tienes una idea de un parásito mental que te lleva a conductas que son tremendamente destructivas. También tienes el del patriarcado, que se ve en el feminismo hegemónico. Sí, claro. Que es terrible porque finalmente, cuando tú ves los estudios que yo muestro en la introducción del libro, estudios que no los inventé yo, digo, son de académicos bien conocidos, demuestran que las ideas progresistas generan patologías mentales. Eso es un artículo del Economist que yo cito en la introducción del libro que hace un resumen de distintos estudios y se pregunta si los progresistas se están haciendo a sí mismos más tristes con su sistema de creencias. Y dice literalmente ese artículo del Economist, que yo cito en el libro, que efectivamente las personas de izquierda tienden a tener más depresión y problemas mentales que las personas que no. ¿Por qué? Porque abrazan una serie de ideas que te cargan de emociones muy negativas, te cargan de odio, te cargan de rabia, te cargan de frustración. Sin embargo, acá estos sectores que son verdaderamente los kirchneristas, ellos dicen que son el amor y no el odio. Pero el odio es de los fascistas, de la ultraderecha. El amor es de la izquierda. Sí, pero eso es parte de otra dimensión que yo diría que tiene que ver con lo mismo, que es la maldad que está en las ideologías de esta naturaleza. Cuando tú comparas, por ejemplo, el nazismo, que es una ideología espantosa, con el comunismo, como declara todo lo contrario de lo que realmente pretende, en general habla de la igualdad, los últimos serán los primeros, hay un poco un plagio del cristianismo, etc. Es mucho más digerible y es mucho más seductor. En cambio, el nazismo no plantea las cosas en esos términos, te lo plantea en términos de aquí hay un grupo superior que va a oprimir y a reprimir todo lo inferior. Entonces es completamente indigerible, salvo para los que se sienten identificados con ese grupo. Por eso el comunismo tiene mucho mejor prensa, pero en la esencia son idénticos, no hay diferencia, ¿no? Entonces, y tan asesino uno como el otro. Y tan asesino el uno como el otro, efectivamente. Porque los dos sistemas han matado millones de personas además en este planeta. Tienes el ingrediente de lucha de clase en el nacionalsocialismo, porque era socialismo, y tienes un elemento racial también en el marxismo. Totalmente. De hecho, uno lee Marx y Engels sobre todo era un tremendo racista. Sí, tremendo. ¿No? Entonces, la verdad es que si uno no tiene un compromiso con la realidad, con las reglas de la evidencia, el sentido común y con ciertos principios, como el de igual respeto a la dignidad de las personas, vas a caer en esta ideología, en estos parásitos mentales, pero al mismo tiempo te vas a presentar como que tú fueras el bueno. Y ese es el problema de todo esto. Y nosotros los seres humanos somos muy sensibles a las señales que muestran virtuosismo de parte de otras personas. Entonces esto es lo que en inglés se llama el virtue signaling. Cuando tú señalas que tú eres virtuoso, pero no haces nada en realidad. Cuando dices, no, hay que quitarle a los ricos, pagarle a los pobres, y tú estás señalando que eres buena persona, que te preocupas de los demás. Pero tú jamás vas a poner un peso de tu bolsillo para darle nada a nadie. O te la llevas. O te la quitas Como y te la llevas. Cristina Kirchner y compañía. Y te la robas. Pero los seres humanos caemos en ese engaño. Pero el que lo está diciendo, una de dos, o sabe perfectamente que está mintiendo, o algo peor todavía, ya no es capaz de distinguir la mentira de la verdad. Axel, ¿le puedo hacer escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires? Y me gustaría si entra en la categoría de su libro, ¿no? Si tiene algún tipo de parásito mental diciendo esto. La modernidad inventó un mecanismo para suplir esta cuestión que se llama Estado. Se llama Estado y consiste en que la sociedad en su conjunto no mire con indiferencia, no abandone, sino que acompañe al que necesita. Necesita salud, educación, alimentos, remedios, infraestructura, universidad, y lo hagamos entre todos. Es muy fácil, no es egoísmo, no es individualismo, es solidaridad,
es comunidad y también es soberanía. La modernidad. Ahora, le puedo asegurar que en la provincia de Buenos Aires no hay ni seguridad, ni salud, ni educación, ni servicios, ¿no? Claro, pero es que esto es exactamente lo que yo decía. Ahí lo que uno ve es un discurso que lo que busca es engañar. ¿Por qué? Porque como conecta con emociones muy fundamentales de los seres humanos, como son la solidaridad, la idea de que a nadie le falte nada, todas esas cosas, que son nobles en principio, por supuesto, pero como conecta con eso, se usan políticamente para que él, en este caso, pueda tener el poder concentrado en sus manos y pueda acceder al poder y todos los beneficios y privilegios que le da el poder. Una vez en el poder, lo que no hacen es resolver la salud, la seguridad, la educación y todo lo que están hablando ahí. Porque ¿qué hacen? Establecen sus estructuras, sus redes clientelares y se dedican a, muchas veces, a robarse la plata. Entonces, esto es lo que tú ves en todas las revoluciones. Todos los comunistas hablaban en esos mismos términos y terminaron en dictaduras sangrientas con campos de concentración, sin excepción, en todas las culturas en que se probó, y se probó en todas las culturas. El comunismo. Ahora, la derecha también, en muchas oportunidades, terminó de la misma manera. Y terminó robando. En dictaduras, en sangre, ¿no? También la derecha y la ultraderecha tienen sus relatos. Ha habido, bueno, se suele decir que, por ejemplo, el nazismo era de derecha. Pero la verdad, cuando uno lo analiza en lo económico, era un sistema socialista controlado desde el Estado completamente, con la promesa de cosas como las que está diciendo ahí Kicillof. O sea, ¿Y Milei, cuando uno ve los discursos... ¿Y el presidente Milei es de derecha o de ultraderecha? Yo no lo pondría en ese campo porque es una persona que cree en la libertad, el libertarianismo. La derecha suele asociarse más con ciertos instintos colectivistas cuando es esa derecha que hablan de ultra, que puede ser este nacionalismo, no el patriotismo, que es otra cosa. Un nacionalismo no sano, sino un nacionalismo malsano, ¿no? El patriotismo es un nacionalismo sano. Y los liberales clásicos libertarios nunca nos hemos sentido demasiado cómodos estando en un lado o el otro. Como digo, a los nazis le decían de derecha y en la práctica eran exactamente lo mismo que los comunistas cuando gobernaban. No tenían ni una diferencia. Y en la esencia doctrinal tampoco tienen diferencia, más que un par de cosas marginales. Entonces es muy difícil esa distinción. A Milei lo tildan de fascista. Es una estupidez. De autoritario. No, es una estupidez. De dictador. Bueno, lo tilda la gente de izquierda que quiere ser dictador. Porque mira, yo creo que acá el mejor libro que se puede leer es Orwell. 1984. Orwell era un genio que venía de la izquierda, que había sido socialista, Orwell, digamos. Y él detecta que la clave de los socialistas para lograr su proyecto de concentración de poder total es invertir y pervertir completamente el significado de las palabras. Y por eso, en 1984, ¿cierto?, que es esta gigantomaquia del sistema socialista ruso, soviético, él dice que el régimen te dice que la paz es la guerra, que el amor es el odio, y así, te dan vuelta todo para que tú creas todo lo contrario de lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Y esta es una táctica muy antigua. Al que no es fascista, lo atacan de fascista, pero los fascistas realmente son ellos. Y queda en evidencia no solo en sus ideas, sino en la forma en cómo se comportan y lo que apoyan. Porque cuando tú ves un régimen como el de Maduro, apoyado por la izquierda latinoamericana, por ejemplo, ¿quién es más parecido al fascismo o a la dictadura de esa naturaleza? ¿Un presidente liberal que no le está persiguiendo los derechos fundamentales a la gente como Milei? ¿O un Nicolás Maduro que sí es socio y aliado y le gusta a la gente izquierda en Argentina? Pero le dicen fascista, no a Maduro. A él le dicen demócrata. Lo mismo que la izquierda chilena, el Partido Comunista chileno. En Cuba es una democracia no perfecta. Eso, así la definen. Cuba es una democracia no perfecta. Y eso es parte de la doctrina, tergiversar, invertir el significado de las palabras para que no puedas pensar con claridad. Ustedes en Chile tienen un problemón con Boric, ¿no? Boric es representante, un poco de mejores modales, digámoslo así, de esta misma izquierda, parasitada mentalmente por ideas que son destructivas para el orden social y que lo que buscan es favorecer un proyecto de poder, porque esto es lo que hay que entender. A esa izquierda, y no hablo de la izquierda razonable, socialdemócrata, que uno puede tener diferencias pero puede conversar, no. A esa izquierda más revolucionaria, lo único que le importa, lo único es el poder. Están inspirados por una ideología cuyo fin y propósito exclusivo es el poder. Y si tienen que usar a la gente para llegar al poder, la van a usar. Y si el día de mañana tienen que reprimirla, aplastarla, meterla en campo de concentración para mantener el poder, lo van a hacer. Y por eso lo hacen cuando llegan, contra todo lo que declararon al principio. La Unión Soviética fue uno de los primeros países en abolir los sindicatos, en irse contra los líderes sindicales y masacrarlos. Es decir, entonces es tremendamente peligrosa esta visión de las cosas, porque no te deja la verdad, pero por otro lado es muy fácil dejarse engañar con la épica que ellos transmiten. Y sobre todo porque, como oscurecen la verdad, no te dejan verla, enturbian el agua para que parezca más profunda, entonces tú puedes caer en esto, sobre todo si eres una persona joven. Sí. La nueva forma de hacer política es con violencia verbal, como por ejemplo lo hace el presidente Milei y otros presidentes. Trump, por ejemplo, ayer, por ejemplo, también,
El presidente Milei, por ejemplo, decía esto. O sea, tienen un descontrol de los números, pero ¿qué quieren? Si, digamos, el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. ¡Nunca! Lo llama el gobernador soviético y pelotudo. ¿Es la nueva forma de hacer política? A ver, yo te diría una cosa. Son los nuevos tiempos. Tú lo que tienes hoy es un escenario, no solo acá, en todo Occidente, de polarización que lleva a que cierto tipo de ataques y acciones generen reacciones, ¿no? Es muy difícil en un contexto en el cual tú estás todo el tiempo discutiendo y te descalifican y te insultan y te degradan y te dicen que eres un gorila y te dicen que eres un fascista y te dicen esto y todo lo otro, que tú siempre te comportes como el lord inglés que estaba tomándose un café en Buckingham. Pero es el presidente. Violencia verbal por parte de un presidente, yo creo que son tiempos nuevos, una nueva era política, no la hemos visto. Pero no se da solamente aquí, ¿no? No, esto pasa, por eso te digo, pasa una en todos cuestión lados. global. Yo creo que es parte de un fenómeno en el cual si tú ya no estás... porque los términos, la pregunta es cuáles son los términos del combate, ¿cierto? Y nosotros estamos cada vez más en esta polarización de amigo-enemigo. Es así. Y los términos del combate, una cosa es entrar a un ring de box y boxear, con las reglas del boxeo. Y otra cosa es un todo vale. Entonces en el todo vale, a ti no te pueden pedir que tú sigas las reglas del box. Porque vas a golpear con las rodillas, vas a golpear con los codos, patadas, todo lo demás. Y hoy, lamentablemente, en el mundo en el que estamos, si tú quieres poder defenderte y sobrevivir, tienes que entrar en las reglas del combate que te puso el adversario. De lo contrario, te pasa por encima. Porque si yo con la regla del box contra un tipo que pega todo vale, probablemente me va a liquidar, ¿no? A igualdad de condiciones, me va a liquidar. Entonces, lamentablemente estamos en una situación que ninguno de nosotros hubiera querido, en la que es tan vil el nivel de ataques que recibimos, y me ha pasado a mí, le ha pasado obviamente al presidente Milei, las mentiras que se organizan desde la prensa, desde cierta prensa, porque no es toda la prensa, pero cierta prensa, yo sin ser presidente las he vivido, de desprestigio, todo lo demás, que finalmente si tú no te defiendes de una manera que es categórica y agresiva... ¿A usted le han dicho fascista, nazi? No, a mí eso es lo de menos, pero te hacen operaciones, te montan historias supuestamente para meterte en escándalos de los que tú no tienes absolutamente nada que ver ni sabes nada, te inventan que tú, qué sé yo, cuestionan tu carrera, o sea, todas estas maniobras indecentes que la verdad son operaciones políticas para destruir tu imagen. Entonces llega un punto en que tú también tienes que, sin caer en eso, porque eso nosotros no lo hacemos, nosotros no llegamos a ese nivel de estar mintiendo, ¿no? Y organizando campañas de difamación en contra de personas basadas en puras mentiras. Lo que sí hacemos es de pronto llamarlos pelotudos, porque la verdad es que son muy malas personas. Y también la gente que nos sigue y que no quiere que estos países terminen hundidos y explotando en hiperinflación, como iba a ser el caso de Argentina si no llega a Milei, la gente que nos sigue también espera que nos defendamos. Y que no seamos siempre el que está con el guante blanco, comportándose como si de nuevo estuvieras pretendiendo ser el yerno de la reina Isabel de Inglaterra. No, eso no es la realidad en la que estamos. Estamos en una lucha y la verdad, y esto cuesta admitirlo, duele decirlo, pero aquí no somos sociedades de amigos, somos sociedades de enemigos. Y el minuto en que los otros tienen el poder suficiente para aplastarnos, enviarnos al campo de concentración y liquidarnos físicamente, lo van a hacer, como lo han hecho en todos los lados donde han logrado tener ese poder. Nosotros nos salvamos por poco en Chile con el proceso constituyente, y eso es Chile, del año, hace un par de años atrás, que lo rechazamos. Si hubieran pasado esa constitución... Yo habría tenido Piñera en el poder. No, exactamente. Que se votó cuando Boric ya había asumido, ¿cierto? Pero ellos querían armar una dictadura izquierda en Chile. Y estaban en los artículos de la Constitución, ¿no? Intervenir las Fuerzas Armadas y todo eso. Y ese es el problema que tenemos. Si nosotros no somos categóricos defendiendo la libertad, no hay que ser tan ingenuos como para pensar que ellos, si tienen la oportunidad, no la van a destruir completamente. Axel, gracias por venir, ¿Qué piensan ustedes, mi gente? ¿Es hora de mandar bien a la mierda a los zurdos y decirle las cosas como son? ¿O ser así nomás políticamente correctos, sin violencia, con guantes blancos y tratándolos como si fueran unos duques decentes, cuando son unos barra brava que si pueden terminarían con nosotros? Del otro lado tenemos a gente que nos está tirando mierda con ventilador, señores. Inventan puras weás, como dijo Axel, para desprestigiar tu honra.
O sea, y bajo esa mentira ellos se ponen a atacarte y inventar notas, etcétera. Se inventan toda una historia en base a una mentira. ¿Cómo le podemos responder a eso? Ahora, fake news de este lado no inventamos, porque esa gente ni siquiera necesita que uno esté inventando cosas, porque ellos son abiertamente corruptos. Y hace falta nada más hacer un poco de investigación para poder desprestigiarlos, pero con las verdades, poder exponerlos más que todo y que la gente sepa de quiénes son, ¿no? Por ejemplo, como dijo Axel también allí, si fuera por esto, fácilmente terminarían con nosotros. No les jodería a ellos, por ejemplo, sacar una ley anti-odio, por así decirlo, y mandarnos presos, como lo hacen, por ejemplo, en Venezuela, como la Operación Tuntún y todo esto. A ellos les gustaría. No nos olvidemos que en el mamarracho 1.0, ellos, Boric quería como implementar casi una dictadura de izquierda. Hacia eso apuntaba, felizmente se lo rechazaron. Ahí, menos mal, Axel Kaiser nos hizo recordar aquel momento, ¿no? Así que yo creo que no estamos en momentos para ser políticamente correcto con gente que es mala, con gente que toda la política que hace o todos los pasos que dan es en base a la envidia, en base al fracaso, ¿no? A que fracases tú como persona, a que fracases tú con tu proyecto de vida. Solamente quieren enriquecerse ellos y llevarnos a un país de verdad miserable, como siempre digo, ¿no? Que ninguno de la región ha resultado. Nos quieren llevar a un comunismo, según ellos, distinto, ¿no? Van a experimentar con el pueblo chileno. A mí me parece nefasto. Y si estos mismos han corrido las reglas del juego a que uno sea más duro en su expresión, por así decirlo, bueno, ellos mismos nos llevaron hasta esto, ¿ok? Por eso es que ahora tenemos canales como el Dedo de la Luz que dicen las cosas como son, señores y señoras, y está exponiendo a esta gente que lo único que busca es maldad. El otro día en los comentarios me decían, no me gusta tu noticiera porque tú insultas mucho a los de izquierda. Y bueno, lo mínimo que puedo hacer es insultarlos. Nunca les voy a ir a pegar ni tirar una piedra ni nada, porque yo no soy así, no soy violento, no lo voy a hacer. Pero sí, yo los puedo insultar y les puedo hacer una comparación con algún personaje. ¿Y porque cuál es el problema? Oye, lo que yo hago, una comparación, insulto, no es nada contra el robo, contra el daño en el estallido social que le han hecho esos personajes de los que yo me burlo de vez en cuando al país. ¿Ok? No tiene comparación y lo voy a seguir haciendo porque hay gente mala y hay gente negativa y hay gente nefasta y hay gente que hay que aplastar ideológicamente, gente que el discurso de ellos no se tiene que seguir expandiendo porque solamente trae tristeza y miseria. El periodista ese, seguramente algunos que lo conocen me van a decir, no Eduardo, pero ese Eduardo Feynman es de la derecha, porque dice que es progre. No, ese periodista es bastante tibio. Este señor, antes de la campaña, antes de que Milei sea presidente, le jugó muy mal, ¿okay? Le hizo muchas operaciones, así que yo le puse la cruz hace rato a ese tipo. Cuando quiere se hace el de derecha y cuando quiere se pone acá a decir, por ejemplo, que Milei es violento y que no tiene que responder así. Bueno, Feynman se quedó en otros tiempos seguramente. Encima, ¿quiénes son los que nos critican, no? Critica el kirchnerismo, critican los comunistas en Chile, el Frente Amplio. Esos son los que vienen a criticar ahora. Hay que decir las cosas como son, pues señores, porque nosotros no nos podemos quedar callados cuando estamos del lado correcto de la historia. Que a ellos les dé vergüenza de que son comunistas y de que quisieron destruir Chile en su primer mamarracho. Bueno, mi gente, si les gustó este video, la forma que me pueden ayudar es suscribiéndose al canal de Edo Luz, activando la campanita, dando like, comentando y gracias por ver este video.